voluntad sea hecha. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el fruto del Espíritu Santo, continuando nuestra serie conclusa. Semanas atrás estuvimos viendo los diferentes aspectos del fruto del Espíritu y hoy estamos retomando nuestro tema. Si ustedes se acordarán, estuvimos viendo los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo: gozo y paz. Y la intención mía para esta mañana es ver los otros tres aspectos, vale decir, la paciencia, la benignidad y la bondad. Pero me di cuenta que era muy ambicioso hablar de puntos en un sermón. Hay decir en cuanto a la paciencia, que solamente nos vamos a enfocar en ese tema el día de hoy. Que es conmigo. ¿Qué les parece? Y vamos a enfocarnos solamente del fruto del Espíritu Santo. Solamente para recordar, a manera de recordar, diremos que hablando de frutos, sino específicamente de un fruto con varios aspectos. No son varios frutos, es un solo fruto que tiene varias manifestaciones. Y dijimos que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con el carácter cristiano, tiene que ver con la forma de actuar, nuestra forma, a diferencia del Espíritu Santo, que tienen que ver más con lo que hacemos en la iglesia. Una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que hacemos. Y si bien es cierto, es importante los votos en la vida del creyente, hay que recordar que el carisma sin el carácter es una catástrofe. O sea, los dones sin tener el fruto del Espíritu Santo da mucho. De allí que sea sumamente importante forjar nuestro carácter. Y el día de hoy estaremos hablando de la... Si ustedes van a 5, versículos 22 y 23, específicamente el versículo 22, dice que un aspecto del Santo es la paciencia. Y de ese tema vamos a estar hablando hoy. Ahora, no vamos a hablar de la paciencia como una virtud natural que algunas personas pueden tener. Hay personas que son muy pacientes, por temperamento, son un poco más tranquilas y tienden a ser personas pacientes. No vamos a hablar de la paciencia como una virtud natural. Vamos a hablar de la paciencia como una forma de vida, el fruto del Espíritu Santo. Como un estilo de vida creyente, que es una expresión del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paciencia para un niño de 3 años en Navidad? Cuando tiene ahí los regalos envueltos, ¿qué es la paciencia de un niño? ¿O qué es la paciencia en un tiempo de conflicto cuando una familia está esperando el regreso de un hijo que tuvo que partir a la guerra? ¿Qué es la paciencia para un misionero que está en un país cerrado al evangelio y que tiene que esperar que pasen 4, 5, 7 años para ver el fruto de su obra? ¿Qué es la paciencia para un que está ya construido y tiene que ejercitar la paciencia? ¿Cómo definimos la paciencia entonces? Bueno, no sé si esto avanza, ahí está, gracias. La paciencia se define como la resistencia y la constancia a pesar de las dificultades y de las circunstancias de la vida. Esa es una manera natural de definir lo que es la paciencia. Resistencia, constancia en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Una persona que se manifiesta con constancia y con resistencia
decimos es una persona paciente. Ahora, es interesante al Nuevo Testamento y a la Biblia en general, descubre que la Biblia habla mucho acerca de la paciencia. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de la paciencia. Y en el Nuevo Testamento, cuando se escribe el Nuevo Testamento, que se escribe en el griego koiné o el griego popular, hay una palabrita que se usa cuando se habla de la paciencia. Es la palabra macrotumia. La palabra macrotumia viene de dos palabras. La palabra macro, que significa grande, ¿no? Cuando hablamos de algo macro, algo grande, y la palabra tumia, que significa temperamento. Qué interesante, porque en el idioma de la Biblia, cuando ciencia, se está hablando de una persona que es capaz de tener un temperamento sólido, un temperamento grande, si queremos, firme, fuerte. ¿Por qué razón? Porque en el mundo griego, en la antigüedad, en el mundo griego, la paciencia llevaba la idea de resignación. Una resignación casi es el dolor frente al sufrimiento. En ese tiempo había un grupo que eran los estoicos, eran los que siempre están dispuestos a aguantar el dolor y el sufrimiento. Este concepto es el concepto del mundo griego. Es como que alguien diga, por ejemplo, bueno, me vino esta enfermedad, y como algunos dicen muy criollamente, ¿no? Me vino esta enfermedad, qué piña que soy. Tengo que aguantarla, pues. Me vino este problema a la vida, tendré pues que resignarme. Tendré que aguantarlo. Me vino esta crisis familiar, ¿qué voy a hacer? No me queda otra más que seguir para adelante. Ese es el concepto griego de lo que era la paciencia. Una resignación frente al dolor, frente al sufrimiento. Pero para el creyente, la paciencia no es un asunto de apretar los dientes a regañadientes y aguantar algún dolor o aguantar el sufrimiento. Para el creyente, la paciencia es más bien el poder esperar en Dios, el poder esperar en la voluntad de Dios y someterse a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es muy radical la diferencia. La paciencia natural, esa que nos enseñaron los griegos, es una resignación frente a las cosas que nos suceden. A aguantar lo que venga. ¿Qué voy a hacer? En cambio, la paciencia para el cristiano es esperar en Dios, de poder descansar en la voluntad de Dios y someterse del Señor. Lo contrario a la paciencia se llama desesperación. Desesperación, la angustia, son los temas de nuestra forma. Eso es todo lo contrario a la paciencia. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos claros. Una persona puede tener porque tiene un temperamento pasivo. Bueno, estamos hablando de la paciencia como una expresión del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, no tiene nada que ver con una resignación a regañadientes frente a las cosas que me suceden, sino por el contrario, una actitud de esperar en Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades y decidir someterme a la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿qué produce en nosotros paciencia? ¿Qué produce en nosotros paciencia? Es decir, ¿cómo nos volvemos pacientes? No pacientes, por eso se le llama paciente, porque a veces es uno paciente. Pero ¿qué produce en nosotros paciencia? Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, da la respuesta a esa pregunta que nos acabamos de hacer. Santiago va a decir, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia.
Ahora, aquí hay una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros nos acercamos al Señor a pedirle algo y tenemos que ser muy cuidadosos cuando le pedimos algo al Señor, porque el Señor tiene métodos para responder nuestras oraciones. Ay, Señor, hazme paciente. Quiero ser una persona con paciencia. ¿Y tú sabes cuál es el método de Dios para ser pacientes? Ese método se llama pruebas. Pruebas. Tú le pides al Señor paciencia, el Señor te va a mandar pruebas para que tú puedas ejercitar la paciencia. Lo dice la palabra, pero dice que debemos tener gozo cuando nos hallamos en pruebas. Como pastor, creo que usted está leyendo una Biblia equivocada. ¿Cómo es que vamos a o que debemos tener gozo cuando nos encontramos en pruebas? ¿A quién le gusta estar en una prueba? Pero inmediatamente la palabra dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está hablando de la prueba de nuestra fe. Es decir, Dios puede producir un carácter paciente en el creyente a través de la prueba de su fe, que muchas veces va a ser manifestada por medio del dolor, del sufrimiento, de la crisis en la vida. Todos sabemos lo que es una prueba. Puede expresarse en edad, tal vez una prueba expresándose como una situación difícil en la casa, quizás un problema que no sabemos cómo resolver. Pasemos por diversas pruebas con el propósito de forjar en conciencia, con evidencia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, seguramente algunos me dirán, pastor, yo sé que el Señor está forjando la paciencia en mí porque mi esposa es una prueba. Mi esposo es una... Y yo sé que Dios quiere forjar su carácter y la paciencia en mí. No estamos hablando de ese tipo de prueba. Si tú te das cuenta, la palabra dice la prueba de vuestra fe. Se refiere al desarrollo de una fe en el cristiano que nos hace triunfar sobre los problemas y las dificultades de la vida. Es muy distinto. Está hablando de la prueba de nuestra fe, que nos permite desarrollar un carácter cristiano para que cuando vienen los problemas podamos enfrentarlos correctamente, como debe ser. Podríamos decir que se trata de una fe que está a la altura de las pruebas más difíciles y más duras que nos toque pasar en la vida cristiana. Cuando tu fe ha sido probada, cuando tu fe triunfa, entonces se produce la paciencia. Pero para que haya paciencia, tienen que haber pruebas. Y en medio de esas pruebas, nuestra fe debería de robustecerse. Ahora, aquí es bueno detenernos por unos segundos y hacernos unas cuantas preguntas frente a este tema. Por ejemplo, pregúntate, ¿estás evidenciando en tu vida cristiana la paciencia en medio de las dificultades? ¿Estás evidenciando en tu carácter la paciencia en medio de los problemas que te toca vivir? Pregúntate con qué actitud enfrentas el diario vivir. ¿Con qué actitud enfrentas el problema que hoy tienes? Que puede ser un problema de salud, que de relación con alguien, que puede ser una crisis que te toca vivir, un problema laboral, no tienes dinero. ¿Qué actitud tienes en estos momentos, hoy, frente a esa situación que estás viviendo? Qué lindo es escuchar cuando un creyente que está pasando por estos problemas, estas pruebas, puede decir, Señor, tengo esta enfermedad, tengo este problema en el trabajo, no tengo dinero en el bolsillo, pero Señor, yo espero en ti. Yo sé que aunque tenga mi vida está en tus manos.
Y Señor, voy a descansar, voy a confiar plenamente en ti, voy a depositar toda mi fe en ti porque yo sé que tú me vas a sacar de esta prueba. Es un creyente que en su carácter está evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Porque ante la lógica humana, uno podría o amargarse contra Dios frente a una prueba o resignarse estoicamente como hacían los griegos. Pero qué distinta es la actitud del creyente que puede decir, Señor amado, tú eres mi Padre. Y como buen Padre que tú eres, no me vas a dejar. Estoy en esta enfermedad, estoy en este problema, estoy en esta dificultad, me someto a tu voluntad porque sé que mi vida está dependiendo de ti. Por contraste, cuando vemos creyentes desesperados, molestos, amargados contra la vida, contra ellos mismos, contra Dios, contra la iglesia, contra el vecino, contra el pastor, contra todo el mundo, frente a una prueba, es un creyente que no ha aprendido a depender del Espíritu Santo y no puede mostrar, no puede evidenciar la paciencia. Tú eliges qué tipo de creyente ser. Si vas a ser ese creyente dependiente del Espíritu Santo, que en medio de los problemas vas a someterte a la voluntad de Dios, o eliges ser un creyente enojado, amargado por las cosas que te sucedan. Tú decides qué tipo de creyente vas a ser, pero tu decisión expresa si el fruto del Espíritu Santo está en tu vida o no. Ahora, alguien ha dicho por ahí, pero pastor, la paciencia tiene límites. Y a veces, pastor, viera cómo es mi esposa, cómo es mi esposo, me sacan de mis casillas y de pronto me hacen perder la paciencia. O si usted supiera, pastor, que esta situación ya no la aguanto más, ya no puedo más, siente. Y algunos dicen, ¿qué santa paciencia ni santa paciencia? ¿No? Es interesante que cuando uno mira el carácter de Dios, cuando uno mira cómo es Dios, descubre que la paciencia, primeramente descubre que Dios es paciente, pero inmediatamente descubrimos que la paciencia de Dios tiene límites también. ¿Sabías tú que Dios es paciente? El libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, le va a decir, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que Dios, por su paciencia, retiene su ira, retiene su juicio, dándole al pecador la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. El aquí escuchando este mensaje, el hecho de que tú estés aquí escuchando la palabra del Señor o nos estés siguiendo por medio del internet, es una expresión de la paciencia de Dios contigo. Es una expresión de la paciencia de Dios con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios es paciente con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente contigo, te está esperando que tú te arrepientas de tu pecado. Y hoy tú tendrás la oportunidad de venir al Señor, entregarle tu vida y ver cómo Dios empieza a obrar pacientemente en tu corazón. Pero la paciencia de Dios tiene límites, porque llegará un día en que no habrá más oportunidad para responder al llamado del Señor. Ese día de juicio será un día donde la paciencia de Dios habrá llegado a sus límites y no habrá más oportunidad para entregarle la vida a Cristo. Así que Dios es paciente con nosotros. ¿Cómo no va a ser paciente con nosotros que tenemos debilidades, que somos tercos, le fallamos al Señor? Dios es paciente, trabaja con nosotros, trabaja en nuestra vida. Pero la paciencia del Señor tiene sus límites. Ahora, ¿dónde se expresa
la paciencia. La paciencia tiene que expresarse en primer lugar en mi vida personal, en cada una de nuestras vidas. En nuestra propia vida, la paciencia como aspecto del fruto del Espíritu Santo tiene que evidenciarse. Y eso se logra aceptándonos tal como somos delante de Dios. A veces queremos cambiar las cosas en nuestra vida y nos impacientamos porque queremos ya ser casi santos y no nos damos cuenta que la obra es espiritual, que es Dios quien tiene que trabajar en nuestro corazón, hacer su obra y va produciendo el cambio en la vida del creyente. Ahora, hay personas que cuando vienen al Señor aceptan a Cristo y Cristo los cambia de manera radical. De la noche a la mañana se produce un cambio, una transformación milagrosa. Gloria a Dios por eso. Pero hay otros que ese cambio demora y es un proceso largo y toma su tiempo. No te impacientes contigo mismo. No te desesperes contigo mismo. No te angusties porque no ves el cambio que deseas en tu vida. Si tú eres fiel al Señor, buscas al Señor, obedeces su palabra y te dejas llevar, entonces el cambio se irá dando en tu vida. El cambio que vale es el cambio que viene del Espíritu Santo. El cambio auténtico es el que nace de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que no te impacientes, espera en el Señor, descansa en Él, que Él poco a poco irá obrando en tu vida. Sé paciente contigo mismo. Pero en segundo lugar, la paciencia también se debe expresar en mis relaciones personales, en mis relaciones unos con otros. La paciencia debe expresarse con mis hermanos de la iglesia. Hay un texto muy lindo en la palabra del Señor que está en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les va a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y les confieso que estos solos dos versículos nos llevarían todo un sermón, porque hay mucha riqueza en lo que dice aquí la palabra del Señor. Solo quiero enfocar en la última parte, cuando dice que debemos soportarnos ¿con qué? ¿Con qué? Con paciencia. Y luego dice los unos a los otros en amor. Ahora, el soportarnos en paciencia nos lleva a la idea que algunos pueden tener, en la cual dicen: ay, este hermanito es tan espeso, es casi como el cuáquer, que tengo que soportarlo. No, esa no es la idea. Ay, esta hermanita es tan difícil de tratar, ya pues ¿qué me queda? La aguantaré. No, esa no es la idea. La idea del texto es que si un hermano está llevando un peso, tú vengas y te pongas al lado de ese hermano y sirvas de soporte. Que soportes el peso de tu hermano. Que aguantes el peso de tu hermano. Y eso tiene una totalmente distinta. Está hablando de algo positivo. Es aguantar el peso, la carga, la necesidad, el problema de tu hermano, y dice que debemos aguantarlo y añade en amor los unos con los otros. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de ser un soporte paciente en amor para con nuestros, y especialmente con los más difíciles, con los más complicados, con los más problemáticos, si queremos ponerlo de algún modo, aunque aquí en la iglesia de San Felipe no hay hermanos ni difíciles ni problemáticos, todos somos casi ¿no? Cuando
no está mostrando paciencia con su hermano, no está evidenciando en su vida el fruto del Espíritu Santo. Algo anda mal. Cuando un hermano se vuelve impaciente, algo no está caminando bien. Ahora, aquí en la iglesia hay personas de diferentes trasfondos. Venimos hermanos y personas de diferentes culturas, diferente cosmovisión, algunos son de provincia, otros son de Lima, algunos tienen más tiempo en la fe, otros menos. Venimos con diferentes etapas de crecimiento espiritual. No somos una iglesia, río sería si todos fuéramos iguales. Qué bueno que somos diferentes. Pero por ser diferentes, tenemos que aprender a ejercitar la paciencia. Hay un refrán que dice, con los santos en el cielo será la gloria, pero con los santos en la tierra, esa es otra historia. Porque somos distintos. Y a veces yo lo ilustraba en los dos primeros sermones esta mañana. A veces llega un hermano que quiere sentarse en uno, de usar una silla específica. Y los hermanos sugieres amablemente se le acercan los anfitriones y le dicen, hermano, pase más adelante, por favor. Estamos esperando que se llene todavía esta parte de adelante. Y el hermano reaccionó mal con la paciencia. No soportó, en el buen sentido de la palabra, al hermano que tiene una autoridad delegada como son los anfitriones. Se le acabó la paciencia. Pero a veces sucede al revés, que el hermano viene porque quiere sentarse con justa razón en un lugar en particular, porque quizás está con los niños, porque le molesta el ventilador, porque el sol le cae en la cara, cantidad de razones. Y el que pierde la paciencia es el hermano anfitrión, que lo obliga a que se siente donde debe sentarse. Hay que buscar el equilibrio. ¿Por qué? Porque somos personas distintas. Y por eso Pablo dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque la iglesia es una iglesia variada, distinta. Permítame poner otro ejemplo. A veces hay creyentes que ya tienen años en la fe, 10, 15, 20 años de ser cristianos. Y cuando ven a un creyente nuevo, ya quieren que ese creyente nuevo evidencie todos los cambios que a él le ha costado años. Y entonces no es paciente con el creyente nuevo. Se vuelve exigente con ese creyente nuevo, pidiéndole que actúe como si fuera un creyente de años. No ha aprendido la paciencia. En otros casos, no toleramos costumbres de otros hermanos, nos cuesta aceptar como ellos son, y ahí es donde más debemos hacer uso de la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Hermanos, es comprender, es entender que si Dios ha venido a mi vida y Cristo me ha cambiado, yo tengo que aplicar la tolerancia, el amor y mostrar esa paciencia, porque somos una iglesia distinta, donde hay hermanos y hermanas de diferentes culturas y costumbres. Para relacionarse correctamente se necesita la paciencia como evidencia del fruto del Espíritu Santo. Incluso para corregir al hermano, debemos ser pacientes. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 2, le va a decir que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Es decir, aún para exhortar al hermano, para reprenderle, hay que hacerlo con paciencia. Sin desesperación, porque si no lo que estamos haciendo es dar lugar a la carne. Y aquí los pastores nosotros sabemos que tenemos que ser muy pacientes. Porque a veces atendemos hermanos en la oficina, en la consejería, y le damos el consejo, le orientamos. A la semana siguiente ese hermano regresa, no hizo nada de lo que le dijimos, hizo todo lo contrario,
Y uno otra vez, con amor, con paciencia, le va explicando, le va diciendo. A las 2 semanas vuelve el hermano, metió la pata otra vez. Y uno dice, Señor, dame paciencia. ¿Por qué no se produce el cambio? Señor, ayúdame a ser paciente. La paciencia es importante, aún para exhortar, aún para corregir a los demás. Ahora, cuando hablamos de que la paciencia se expresa en mi vida personal y en mis relaciones personales, no solamente estoy hablando de las relaciones personales en la iglesia, porque donde mejor debería expresarse la paciencia, ¿dónde es? En la casa, en el hogar, con la gente que se supone que es la que más amamos. Tú tienes que mostrar tu paciencia con ese esposo que a lo mejor viene a regañadientes del trabajo, medio molesto, y no quiere escuchar nada. Tienes que ser paciente con la esposa, que tal vez pasó todo el día atendiendo a los niños, y lo último que quiere es que le traigan más problemas y más carga de trabajo. Ser paciente con la esposa, con el esposo. Tienes que aprender a ser paciente con tus hijos. Tienes que aprender a ser paciente con tu suegra. Porque la suegra siempre seguirá siendo suegra. Y necesitamos ser paciente con la suegra. Y como decía en el primer culto, no lo digo necesariamente por mi suegra, necesariamente dicho. Lo digo por mi mamá, que mi esposa tiene que ser paciente. Suegrita, ¿qué le parece? Traje esto, ¿qué tal está? Ah, está muy bien, pero yo lo pude haber hecho mejor. Ay, Señor, dame paciencia con mi suegra. Tenemos que aprender a ser pacientes con los padres, especialmente con nuestros padres que están en la tercera edad. Los ancianitos, los viejitos. Si tú aprendes a ser paciente contigo mismo y aprendes a ser paciente en tus relaciones personales con la familia de la fe y con la familia natural que Dios te ha dado, entonces en tercer lugar podrás expresar la paciencia en la sociedad. Porque necesitamos ser pacientes también en medio de nuestra sociedad. La gente tiene que ver en el creyente este aspecto del fruto del Espíritu Santo. Los no creyentes tienen que ver que tú eres medalla de oro en paciencia. A veces nos desesperamos frente al creyente. Estamos con la familia que no conoce al Señor y ¿qué pasa? Perdemos la paciencia. Estamos en la fila para el banco o para comprar una entrada y el primero que reclama es el creyente. Oye, pues no se metan, avancen, ¿a qué hora atienden? Y los demás voltean y dicen, oye, ¿este no es el que va a la iglesia de San Felipe? ¿Y el testimonio cómo queda? Porque a veces pensamos que la gente no sabe que venimos a la iglesia. Yo te aseguro que hay mucha gente que sabe lo que tú haces. Y algunos dicen o creen que el pastor o los pastores no nos damos cuenta de lo que pasa en la vida de los hermanos. Como una hermana ahora me decía, ¿no? Pastor, le digo, hermana, ¿cómo está? ¿Qué es de su vida? No la veo hace tiempo. Me dice, pastor, estamos en el mismo camino. Sí, le digo, yo sé por dónde anda, le digo. A veces perdemos de vista este aspecto tan importante frente a la sociedad, frente al mundo que nos rodea. Quizá en el trabajo, en los estudios, aparece la falta de paciencia y los demás se preguntan, ¿así son los cristianos? Termino. Nuestra fuente de paciencia para resistir las pruebas es Dios. En Él tenemos los recursos espirituales para poder enfrentar las dificultades de la vida. Y la paciencia se va a reflejar en el carácter del creyente, no solo cuando las cosas van bien, sino aún cuando las cosas van mal. Incluso la paciencia es necesaria cuando hablamos de la segunda venida de Cristo.
El autor de Hebreos va a decir, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ser pacientes, esperando la venida de nuestro Señor. Termino con una pregunta. ¿Muestras en tu carácter la paciencia no como virtud natural, sino como una expresión del fruto del Espíritu Santo? En medio de las dificultades, contigo mismo, en relación con los demás, en relación con los no creyentes. Que el Señor nos ayude a ser sal y luz de este mundo. Los cristianos no estamos solamente para venir a la iglesia y conformarnos con una vida cristiana linda, cantando, alabando al Señor. Estamos para ser sal y luz allá afuera. Y en esas pequeñas cosas de nuestro carácter cristiano se va a evidenciar quién realmente somos. Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a responder a su palabra. Cerramos nuestros ojos en un momento de recogimiento espiritual. Evalúate. Toma estos segundos para evaluar tu vida. ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde estás actuando equivocadamente y necesitas del Señor? Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu voz. Ahora que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón. Mientras seguimos así orando, tal vez en esta mañana hay hermanos o personas que aún no conocen al Señor. Personas que aún no han tenido una experiencia con Cristo, que han escuchado este mensaje, han escuchado esta palabra y saben que tienen que venir al Señor. Dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor te llama a que tú te arrepientas hoy. Yo quisiera orar por ti. Si tú necesitas al Señor y quieres venir al Señor hoy, para que Él te cambie, te transforme, no solamente te haga paciente, sino te dé su Espíritu Santo para que puedas evidenciar en tu vida la presencia de Dios. Si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti. Y lo que te voy a pedir es que ahí donde estás, levantes tu mano para yo verte desde aquí y hacer una oración por ti. Si tú deseas que ore por ti, levanta tu mano ahí donde estás. Y yo le voy a pedir al Señor que te ayude, que entre en tu vida y que cambie todo aquello que hay que cambiar. Si ese es tu deseo, pon tu mano en alto, sin temor. Yo te voy a ver desde aquí y oraré por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted también ahí atrás. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Dios les bendiga a ustedes también. Mantengan su mano en alto, por favor. Quiero verles para orar por ustedes. Mantengan su mano en alto. Quiero pedirle al Señor que bendiga sus vidas y que cambie lo que hay que cambiar. Dios le bendiga, caballero. Yo quiero pedir a las personas que están con las manos levantadas que se pongan de pie y vengan aquí adelante, por favor. Póngase de pie, venga aquí al frente para orar con usted. No voy a hacer nada extraño, nada raro, más que pedirle a Dios que Dios le bendiga. Usted que levantó su mano, venga por favor, le vamos a esperar. Vamos a orar delante del Señor. Vamos a entregarle la vida, el corazón al Señor para que Él nos transforme todo aquello que tiene que ser cambiado y transformado en nosotros. Venga, le vamos a esperar. Vamos a orar por estas personas que están aquí adelante,
que están expresando una necesidad espiritual, que vienen a buscar a Dios. Dios no rechaza al corazón contrito y humillado, al corazón sensible, como ustedes que vienen delante de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta hora por estas personas que están aquí adelante, que hoy vienen manifestando esa necesidad espiritual que ellos tienen. Señor, tú que les conoces a fondo, te ruego en esta hora que tú perdones sus pecados, limpies sus vidas, se tomen de tu mano y empiecen a caminar en la vida cristiana, sabiendo que tú tienes un propósito para ellos. Señor, ayúdales a ser pacientes y a evidenciar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Y Señor, a nosotros como iglesia también te pedimos que nos permita ser sal y luz donde quiera que vayamos, mostrar el carácter de Cristo en toda circunstancia. Gracias a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Del Espíritu Santo. Como un estilo de vida creyente, que es una expresión del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paciencia para un niño de 3 años en Navidad? Cuando tiene ahí los regalos envueltos, es la paciencia de un niño. ¿O qué es la paciencia en un tiempo de conflicto, cuando una familia está esperando el regreso de un hijo que tuvo que partir a la guerra? ¿Qué es la paciencia para un misionero que está en un país cerrado al evangelio y que tiene que esperar que pasen 4, 5, 7 años para ver nuestro carácter? Y el día de hoy estaremos hablando de la... Si ustedes van a 5, versículos 22 y 23, específicamente el versículo 22, dice que un aspecto del Santo es la paciencia. Y de ese tema vamos a estar hablando hoy. Ahora, no vamos a hablar de la paciencia como una virtud natural que algunas personas pueden tener. Hay personas que son muy pacientes, por temperamento, son un poco más tranquilas y tienden a ser personas pacientes. No vamos a hablar de la paciencia como una virtud natural. Vamos a hablar de la paciencia como una forma de vida, el fruto con lo que somos. Tiene que ver con el carácter cristiano. Tiene que ver con la forma de actuar, nuestra forma, a diferencia del Espíritu Santo, que tienen que ver más con lo que hacemos en la iglesia. Una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que hacemos. Y si bien es cierto, es importante los dotos en la vida del creyente, hay que recordar que el carisma sin el carácter es una catástrofe. O sea, los dones sin tener el fruto del Espíritu Santo da mucho. De allí que sea sumamente importante forjar la sea hecha. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el fruto del Espíritu Santo, continuando nuestra serie conclusa. Semanas atrás estuvimos viendo los diferentes aspectos del fruto del Espíritu y hoy estamos retomando nuestro tema. Si ustedes se acordarán, estuvimos viendo los 3 primeros aspectos del fruto del Espíritu Santo: gozo y paz. Y la intención mía para esta mañana es ver los otros 3 aspectos, vale decir la paciencia, la benignidad y la bondad. Pero me di cuenta que era muy ambicioso hablar de puntos en un sermón. Hay decir en cuanto a la paciencia, que solamente nos vamos a enfocar en ese tema el día de hoy. Que es conmigo. ¿Qué les parece? Y vamos a enfocarnos solamente del fruto del Espíritu Santo. Solamente para
recordar, a manera de recordar, diremos que de frutos, sino específicamente de un fruto con varios aspectos. No son varios frutos, es un solo fruto que tiene varias manifestaciones. Y dijimos que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con